Estoy muy agradecido, claro, a la Filmoteca de Cataluña, muchísimo, muy agradecido porque efectivamente es la primera vez. Estoy también un poco, como decir, asustado, porque realmente yo solo hice 2 películas, 2 largometrajes dentro de la industria, no conseguí hacer más porque era muy difícil conseguir el dinero y decidí desistir. Y al cabo de unos años empecé a trabajar de profesor y ya me he dedicado siempre a ser profesor. Eh, Contaba yo el otro día que mi caso era parecido, aunque quizá a otro nivel, al de un director americano, Alexander McKendrick. Alexander McKendrick es un director, un gran director, muy famoso, etc. Por eso digo que su caso es diferente del mío, pero bueno, pero solo en la escala, porque es un director que aún sí, yo no lo he estudiado, no lo conozco en detalle, pero sé que nació en Estados Unidos, pero se trasladó a Inglaterra y empezó a hacer cine en Inglaterra. Hizo varias películas en Inglaterra con una productora, la Ealing, me parece que se llama, que hacía películas muy atractivas, muy interesantes. Hizo una que tuvo mucho éxito, que se estrenó en España en su tiempo, que se llamaba El Quinteto de la Muerte. Es una película muy famosa. E hizo algunas más. Una película que se llama Maggi, si no recuerdo mal, que es sobre una barcaza en un canal. Películas muy interesantes. Y luego se trasladó a Estados Unidos. Hizo una película sobre la prensa, sobre el poder de la prensa, con Burr Lancaster, y luego hizo 2 o 3 películas más. Una que se llama Viento en las velas, que es una película de unos niños que por una catástrofe natural van a dar a un barco y el barco es secuestrado por unos piratas. Entonces los piratas se llevan a los niños y es la relación entre los niños y los piratas. Bueno, tendría que hablar de mis películas y estoy hablando de McKendrick, pero bueno, a lo que voy es a que McKendrick, en un momento dado, se le hizo muy difícil encontrar productores. Él dice, tiene un libro publicado, que se ha publicado en español, que yo he visto, con sus clases de cine. Y él cuenta que llegaba un momento en que el 90% del esfuerzo lo tenía que hacer en buscar el dinero. Y si conseguía el dinero, ya no le quedaban fuerzas ni ganas para hacer la película. Y a mí me pasó exactamente lo mismo. Y por eso cito el caso de McKendrick, porque él se dedicó a la enseñanza. O sea, desistió de hacer películas y se convirtió en profesor. Y es exactamente lo mismo que hice yo. Ya digo, él a gran escala, en Estados Unidos, en una universidad americana, me imagino, y yo aquí en España y a pequeña escala, pero es la misma circunstancia de alguien que desiste de hacer películas porque se le pone demasiado cuesta arriba. Entonces yo realmente solo hice 2 películas dentro de la industria, que son Con uñas y dientes, que la hice en el año 77 y que se estrenó poco después, y Cuerpo a Cuerpo, que la hice en el año 80. Cuerpo a Cuerpo fue muy costosa de hacer porque no teníamos dinero y el rodaje se interrumpió. Se hizo en 2 fases. Llevó mucho tiempo, pero bueno, a lo largo del año 81 y 82 aproximadamente. Y esas son las 2 únicas películas que yo hice. Anteriormente, muy joven, con 21 años prácticamente, hice Contactos, que es una película que también se puede considerar que es un largo porque dura más de 1 hora, pero que es una película hecha totalmente fuera de la industria, en 1970, en pleno franquismo todavía, que está hecha como si fuera amateur, como una película amateur. Es decir, no, en aquella época había que presentar los guiones a censura, había que presentar luego las películas a censura, había que cumplir unas componentes sindicales y todo esto. Esta película no tiene nada de eso, no tiene papeles, no fui yo el único que hizo una película como Contactos fuera completamente del cine legal, digamos. Se hacían muchas, ¿eh? Incluso el Partido Comunista, Contactos no es una película directamente política, aunque indirectamente sí, pero el Partido Comunista tenía un grupo de cineastas. Yo en alguna ocasión colaboré con ellos, que hacían películas clandestinas de manifestaciones, y otras personas hacían películas también independientes que se llamaban entonces, que eran como Contactos, películas que se hacían sin papeles y en 16 milímetros. Luego casi no se podían ver en ningún sitio, no se podían exhibir en salas, claro, de ninguna manera, porque las salas no tenían proyectores de 16 milímetros y además las películas no tenían papeles. Pero sí se podían exhibir, por ejemplo, en cineclubs. Los cineclubs las ponían, o las salas parroquiales. Las iglesias solían tener una sala y podían poner esas películas. Otros directores que luego hicieron películas largas, por ejemplo, Emilio Martínez Lázaro o Ricardo Franco, que es un director muy bueno pero que murió joven, o Augusto Martínez Torres, me acuerdo de sus nombres porque
contemporáneos míos hicieron también películas así, películas en 16 milímetros y al margen del cine comercial, oficial, industrial. Entonces, Contactos, que es una película muy rara, yo siempre digo, y es verdad, que es una película hecha contra el público, es una película de vanguardia y hecha como una especie de protesta contra el cine comercial que se hacía entonces. Los que la hicieron conmigo y yo éramos muy radicales de izquierdas en esa época y queríamos como denunciar la alienación del cine comercial y tal. Bueno, para entender Contactos quizá hay que ponerse en la época en que se hizo, pero bueno, como tengo que presentar estas películas mañana, igual puedo decir algo a propósito de eso. Pero el caso es que Contactos, aunque no se vio, claro, pero 2, 3, 4, 5 personas tenían el recuerdo de Contactos. Y hace ya bastantes años, pero no me acuerdo de las fechas, pero precisamente un alumno mío de aquí, de Barcelona, de la Pompeu Fabra, Manuel Asín, que ahora lleva la sección de cine del Círculo de Bellas Artes de Madrid y también lleva el Festival Punto de Vista de Pamplona, es un hombre que se ha dedicado a la gestión cinematográfica. Bueno, me hice amigo de él y él se interesó mucho porque se restaurara Contactos. Entonces consiguió que la Filmoteca Española y el Museo Reina Sofía colaborasen en la restauración de la película. Y no solo eso, sino que unos años después él dirigió una editorial de DVDs llamada Intermedio, que si no recuerdo mal también era de Barcelona. Yo estoy muy ligado a Barcelona, porque además durante 20 años he dado clases aquí en Barcelona. Publicaron mis películas. Y entonces Manuel Asín, que es un hombre que, en fin, muy entusiasta, pues quiso, y yo no me opuse, que no solo se publicasen los 2 largometrajes y Contactos, que hubiera sido quizá lo lógico, sino que mediometrajes que yo había hecho en Super 8 milímetros y alguno en 16 milímetros, que son totalmente amateurs y que a mí me da un poco de vergüenza que se proyecten, pero bueno, él quiso que se incluyeran, pues, al fin y al cabo yo tenía tan pocas películas que casi no tenía nada. Era publicar la obra de un cineasta sin películas, o bueno, con alguna, pero en fin. Entonces eso engrosaba un poco el corpus de las películas. Se hizo una edición en DVD que por desgracia no se sacó en Blu-ray, quizá porque Intermedio no tenía muchos recursos y porque entonces el Blu-ray todavía no estaba casi no existía, casi no se usaba, porque esto se hizo hace unos 10 o 12 años, y sacaron un pack muy bonito, muy bien hecho, una belleza, porque la editorial Intermedio trabajaba maravillosamente, con 4 DVDs. O sea, mis películas caben en 4 DVDs. En una me imagino que está con Uñas y Dientes, en otra Cuerpo a Cuerpo, en otra Contactos quizá con algún corto y en la otra los demás cortos. Entonces, claro, los cortos son totalmente amateurs. Están hechos en 16 milímetros, en Super 8 milímetros. En Santander yo quería ser director de cine y quería aprender. Como no tenía... Había una escuela de cine, pero no se podía ingresar en la escuela de cine hasta no cumplir 21 años. Bueno, estoy hablando de mí, pero yo soy hijo único y desde muy joven, desde muy niño vi una película de John Ford. John Ford ha sido crucial en mi vida, que se llama Misión de Audaces, que luego muchos años después me tomé la molestia de ir a la hemeroteca para intentar localizar en el periódico de Santander cuando lo había visto yo, claro, porque en la hemeroteca se conservan los periódicos y se conservan las carteleras. Y efectivamente descubrí que había visto Misión de Audaces en la primera semana de enero del año 1960. Yo no tenía todavía 12 años, pero me acuerdo que cuando vi la película dije, yo quiero ser director de cine. Y a partir de ese momento empecé a ver películas, a tomar notas, a leer revistas de cine, en fin, intenté formarme. Entonces, cuando acabé el bachillerato a los 17 años, yo quería ir a la escuela de cine. A mi padre no le hacía ninguna gracia porque pensaba que no era serio, que yo tenía que tener un trabajo. Mi padre era un pequeño industrial, yo tenía que tener un trabajo serio. Él quería que fuera ingeniero, porque yo había sido bastante buen estudiante, aunque no a gusto de él. Él siempre me decía que
que no me esforzaba lo suficiente y me amargaba la vida. En el colegio, que era un colegio de padres escolapios, me trataban bien, pero nos daban notas todos los meses y yo siempre a fin de mes estaba hecho polvo porque sabía que mis notas no le iban a gustar a mi padre. A los curas les parecían estupendas porque yo era de los primeros de clase, pero como no era el primero... Bueno, el caso es que yo era muy voluntarioso y le dije a mi padre que quería ser director de cine, pero nos dimos cuenta de que en la escuela de cine no se podía ingresar en la especialidad de dirección hasta no cumplir 21 años. Por lo tanto, yo tenía 17, me quedaban 4 años. Entonces, no consiguió que yo me metiera a estudiar ingeniero porque yo pensé que ingeniería sería dificilísimo y fui a Bilbao, porque en Santander entonces no había universidad, a estudiar ciencias económicas. Así entré en contacto con la gente de la cultura de Bilbao y sobre todo con Santos Zunzunegui, que ha sido muy importante en mi vida porque ha sido mi amigo, mi compañero, hicimos contactos juntos y él también se dedicó a la enseñanza cinematográfica. Él ahora está jubilado, pero ha sido catedrático de Historia del Cine en la Universidad de Bilbao. En fin, yo empecé a relacionarme. Y mi padre, que no le gustaba la cosa, pero que me apoyaba a muerte, me compró en el año 66, yo tenía 18 años, una cámara de Super 8. Que era una cosa, el Super 8 era una cosa entonces, no sé si merece la pena hablar de esto, era una cosa completamente nueva. Yo tuve, creo, la primera cámara de Super 8 que llegó a Santander. El Super 8 era un sistema inventado por quien fuera, por los americanos, por la Eastman, me imagino, que era para hacer películas familiares, para poder fotografiar tu boda o el bautizo de tu hijo, lo que sea. Y era muy bueno, porque no se requería tener conocimientos técnicos para que la imagen saliera. Era en color, en principio era mudo, claro, era en color y era muy fácil obtener una buena imagen. Yo el año anterior, con 17 años, con una cámara prestada de 8 milímetros, intenté hacer unas películas, pero no salieron, se velaban. La cámara no estaría bien o yo era muy torpe, no salieron. Pero al año siguiente, con el Super 8, hice un documental sobre los feriantes, que en julio, a propósito de la fiesta de Santiago, el 25 de julio, venían a Santander y pasaban allí 15 días, y me pareció un ambiente colorido, un ambiente atractivo, las ferias, las atracciones, los coches de choque y todo eso, la noria y todo eso. Bueno, hice una peliculita yo solo, completamente solo, sobre eso. Y luego la película se puso en el Ateneo de Santander el 4 o el 5 de septiembre del año 66 y resultó que en el Ateneo de Santander había un grupo de teatro. Entonces yo me hice amigo de los componentes del grupo de teatro e inmediatamente hice un par de películas más en Super 8 con ellos, que son José Luis y Tiempo de Busca. Y las 3 películas llevan sonido, porque para mí el cine que veía en los cines y que yo quería aprender a hacer era cine con sonido. Entonces, al Super 8 se le podía poner una banda muy estrechita de cinta magnética, que era cinta en la que se podía grabar sonido. Tú hacías la película de Super 8, la montabas, que el Super 8 no tiene negativo. Lo que filmas es lo que te entrega el laboratorio. Y si la montas, la tienes que pegar con acetona. O sea, que es una cosa que al cabo del tiempo los empalmes saltan. Yo no sé cómo se han podido recuperar, pero bueno. Y luego, una vez que está montada, la mandas otra vez a Madrid y te la devuelven con una cinta magnética pegada. Y en esa cinta magnética tú, con un micrófono, puedes grabar una voz o lo que sea. Así se hicieron esas películas. Si mañana tengo ocasión de hablar de ello, aunque voy a tener menos tiempo de aquí, pero bueno, intentaría explicar un poco eso. Y así es como empecé, pero claro, las películas me da un poco de vergüenza. Trataré de justificarlas mañana, que por alguna razón merece la pena verlas. No sé. Lo puedo decir ahora. Yo creo que la única razón por la cual puede merecer la pena ver esas películas es porque están hechas por una persona muy joven. Muy joven. Yo tenía 18 años. Entonces, no es normal, creo, que alguien, ahora quizás sí, porque ahora la técnica es tan sencilla que cualquiera puede hacer una película, pero en aquellos tiempos era rarísimo que una persona, casi te diría de menos de 25 años, hiciera una película.
o de menos de 30. La mayoría de los directores empezaban después de los 30 años. Truffaut hizo Los 400 golpes, nació en el año 32, creo que tenía 26 años. Y eso es una cosa maravillosa. O sea, sí, es de una juventud extremadísima. Godard decía que quería hacer a los 25 años una gran película, pero cuando hizo Agudo Sufle, en el año 59, ya tenía 28. O sea, que se retrasó 3 años. Bueno, en fin. Entonces, las películas son muy ingenuas y dan la idea del cine y la idea de la vida, sobre todo la idea de la vida, porque yo creo que era bastante buen técnico. Yo en esos años, entre los 11 y los 12 y los 16, llevaba 6 años estudiando cine por mi cuenta. Atención. Pero la imagen de la vida es muy inocente, claro. No sé si puede tener algún interés. Cuando Manuel Asín decidió sacar el pack, fuimos a esas películas que estaban totalmente degeneradas. Pero ahora, por medios digitales, y aunque había muy poco dinero, desgraciadamente no se pudo hacer una edición en Blu-ray, porque el Blu-ray ya existía, pero todavía no se comercializaba mucho. Y no se pudo hacer una restauración como se había hecho la de Contactos, porque la de Contactos la habían hecho la Filmoteca Española y el Museo Reina Sofía. Pero estas peliculitas las restauró la empresa Intermedio, que no tenía esos recursos. Pero arreglaron muy bien el color. De hecho, yo me quedé de piedra cuando lo vi, porque era el color con el que yo había hecho las películas. Esto se ha hecho ya hace tiempo, pero claro, las películas se habían rodado en el año 66. Es decir, que habían pasado más de 40 años. Ahora han pasado casi 60, ¿no? 66. Serán 60 dentro de 2 años. Pues habían pasado 40 y tantos años cuando se hizo, porque esto se ha hecho hace unos 10 años. Y con algunos saltos, increíblemente, las bandas magnéticas ahí estaban, no se habían soltado del todo. A veces hay saltos en el sonido porque se ve que la banda magnética con el tiempo, la película probablemente se dilata o se contrae y entonces la banda magnética corta. Pero una cosa es que se corte y otra cosa es que se caiga. Está cortada pero sigue pegada. Entonces, si los que manejan el material tienen cuidado, porque al pasarlo por la máquina, cuando se produce un corte, la tira siguiente es probable que te la machaques, que la saques. Tienes que parar y enhebrarla otra vez. Pero, en fin, yo creo que hicieron una especie de pequeñito milagro para mí, que fue que más o menos en las condiciones iniciales se pueden ver esas peliculitas que yo hice, que sobre todo, también lo mencionaré, ya lo hemos hablado con Ana, sobre todo hay 2 que tienen muy mal sonido, porque yo me empeñaba en hacer sonido directo, porque el cine que yo admiraba, precisamente de Godard y de los grandes cineastas de esa época, ya era cine con sonido directo. Ahora todo el cine se hace así, pero en aquella época no era de ese modo, ya hablaremos de eso. Y entonces alguna que doblé, me vi obligado a doblarla, quedó mejor. Pero un par de ellas, José Luis y Fin de un invierno, que yo me empeñé en que por lo menos en parte tuvieran sonido directo, bueno, José Luis entera, pues están muy mal de sonido. Bueno, entonces no sé, no creo que merezca la pena, no sé si decir más de mis películas, no me quiero extender. Contactos es una película que precisamente por su rareza, por ser una película como, yo creo que no es exagerado decir, como no hay otra en el cine español, pues en cierto modo para una pequeña minoría de expertos y de cinéfilos y de profesionales de la universidad y de la crítica se ha conservado, o sea, la conocen y la estiman, digamos. Y por eso, pues, en cierto modo, es una película que hasta cierto punto está viva, se puede decir algo así. Y las otras 2 películas que hice ya industrialmente, Con uñas y dientes y Cuerpo a cuerpo, pues ahí están. Son como cualquier otra película española de esos años, de la segunda mitad de los 70 y comienzo de los 80. El interés que puedan tener. Con uñas y dientes es una película sobre una huelga y yo... Había muerto Franco, claro. Es una película muy condicionada, muy condicionada y deliberadamente condicionada por la época. Era la época que se ha llamado de la transición, la pura transición. Fijaos que la Constitución es de diciembre del 78, pero esta película se rodó en el verano del 77, o sea, un año antes. Franco murió el 20 de noviembre del
del 75, yo entonces estaba intentando hacer, y no lo hice, desistí, una película clandestina, una película que fuera... yo era muy de izquierdas entonces, como casi todo el mundo del cine en aquella época, no es nada... Era casi una actitud... ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? O sea, una actitud general, no tiene nada de particular, pero yo quería llevar las cosas al extremo. Entonces estaba intentando hacer una película que se hubiera hecho clandestinamente, pero al recibir la noticia de la enfermedad y de la muerte de Franco, me detuve. Y pensé que se podría hacer una película de lucha de clases, digamos, legalmente. Y así fue. Entonces... durante un año después de la muerte, un año no, pero hasta el verano del 76 no empezó la transición, porque el jefe de gobierno que siguió a Franco, Arias Navarro, pretendió, era una cosa que no tenía futuro, pero bueno, pretendió más o menos continuar un poco con el franquismo. Pero en el verano del 77 el rey le destituyó y nombró a Suárez, a Adolfo Suárez, como jefe de gobierno. Y ahí empezó la transición, en el verano del 76. Y esos... no lo tengo aquí a mano, pero fueron unos meses, sobre todo diciembre y enero, diciembre del 76 y enero del 77, fueron unos meses terribles de actividades de la ETA. Por ejemplo, la ETA actuó mucho, secuestró a altos dirigentes del ejército y de la magistratura, creo recordar que en diciembre, y también hubo grupos de extrema derecha. Hubo una matanza de abogados en la calle Atocha, en Madrid, muy famosa, sobre la cual hizo Bardem una película que se llama 7 días de enero, que hicieron los fascistas, digamos, la extrema derecha, que mataron a 5 o 6 abogados que eran del Partido Comunista. En fin, fue una época de mucha violencia, y yo quise hacer inmediatamente, prácticamente en presente, hacer una película sobre ese momento. Yo escribí el guión en febrero, o sea, totalmente al calor de los secuestros de diciembre y de las matanzas de enero. También en algunas manifestaciones habían muerto algunos manifestantes. En fin, alguna vez que me han pedido presentar, esta vez no lo he hecho, con uñas y dientes me tomé la molestia de ir a internet o lo que sea y buscar cuáles habían sido y hice una lista de acontecimientos, pero aquí no la he traído. Pero bueno, entonces es una película que responde inmediatamente a eso. Y en cuanto a la otra, Cuerpo a Cuerpo, es totalmente diferente. Habían pasado 4 años, se me presentó la ocasión de hacer una película porque un grupo de personas de Santander, lo puedo contar también, tampoco tiene mucho interés, pero bueno, un grupo de personas de Santander querían hacer una película colectiva con directores de Cantabria, porque había varios directores, concretamente 2, Mario Camus y Manuel Gutiérrez Aragón, que eran en aquel momento muy importantes, y yo creo que lo son, yo los admiro muchísimo, son grandes directores, sobre todo para mí Manuel Gutiérrez Aragón. Y estaba también yo, que casi no había hecho nada, pero bueno, y había 2 o 3, y entonces pensaron hacer una película de sketch. Yo hice mi sketch, pero Gutiérrez Aragón y Camus no participaron, por lo que sea, yo no hablé con ellos. Entonces, otro director, Jesús Garay, que es un director de Santander, pero que ha trabajado toda su vida en Barcelona, ha trabajado muchísimo aquí, bueno, está muy relacionado con Barcelona. Habíamos hecho nuestros sketches. Y entonces yo hablé con mi padre y mi padre me produjo la película. A partir del sketch hicimos una película larga, que es Cuerpo a Cuerpo, y por eso se rodó en 2 periodos. Y para mí el interés primordial en Cuerpo a Cuerpo era trabajar con los actores. En Con uñas y dientes, la parte técnica era una película al fin y al cabo de acción, de un conflicto sindical, sindicalistas, unos matones de la patronal, una película tipo Costa Gabras, casi diríamos, una película de acción. Entonces, el trabajo de los actores no lo había cuidado tanto y quería hacer una película muy centrada en los actores, y eso fue Cuerpo a Cuerpo. Es una película en la que partimos de improvisaciones de los actores, aunque no la improvisamos. Hacíamos improvisaciones en un local que nos prestaron, improvisábamos ideas, escenas, situaciones, casi siempre situaciones de amor. Yo pensaba, no sé si me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, yo pensaba que el amor es una experiencia muy común y entonces que a los actores les sería fácil encontrar ideas para inventar escenas o bien de seducción o bien de ruptura.
prácticamente la película es un poco como Roma de Fellini. Es una sucesión, aunque los personajes tienen una cierta relación entre ellos, pero es una sucesión de escenas de seducción o de ruptura. Pero no porque a mí me interesaba mucho eso, sino porque pensaba que era un campo en que los actores se podrían desenvolver bien. Yo he dicho alguna vez, un ejemplo idiota, pero bueno, se puede entender que si hubiera querido hacer una película, por ejemplo, sobre Napoleón, pues no hubiera podido pedirles a los actores que improvisasen. Por ejemplo, como si fueran mariscales de Napoleón, porque ¿qué se les iba a ocurrir? ¿No? Tú eres Marat y tú eres Ney, y estáis en la batalla de Austerlitz. Ahora, a ver, ¿qué conversación tenéis? Pues, si no sabíamos ni que hubiera una batalla de Austerlitz, espera, voy a mirar en el diccionario quién es Marat. Y tal. Sin embargo, si planteamos una escena entre un hombre y una mujer que el hombre intenta seducirla o que la mujer está harta y que quiere marcharse, pues eso es una experiencia bastante común. Por eso se hizo así la película. Y es una película de la que yo estoy orgulloso, porque creo que se hizo un trabajo muy bueno con los actores. Los actores crearon realmente los personajes. Y además hice la película... Yo no sé si me da un poco de vergüenza decir esto, pero en Barcelona se puede decir, además, tengo ciertas tendencias anarquistas. Lo digo porque en Barcelona fue muy poderoso el anarquismo. Entonces no me gusta el poder. Y el director de cine, en definitiva, es una figura de poder. Entonces hice la película contra la idea del director de cine. Es decir, igual que Contactos está hecha contra los espectadores, a ustedes les engañan, les cuentan historias muy bonitas, pero no son sus historias. Pues Cuerpo a Cuerpo está hecha contra la tiranía del director, dejando que los actores inventaran los personajes y las situaciones. Es un poco difícil de explicar, pero está hecho así, ¿eh? E incluso lo comentaba hace un momento porque salió el tema con estos amigos míos, con Javi y con Diana. Aunque son muy amigos míos, no parece que lo supieran. O sea, que no, yo lo he contado muchas veces, pero por lo visto no a ellos. Incluso los actores eligieron las tomas, fueron al montaje y ellos elegían qué toma, porque claro, de cada plano se hacían varias tomas, como se hace siempre. Como digo, primero las improvisamos en un local y lo grabábamos en audio, ni siquiera en vídeo, porque hace muchos años y el vídeo ya existía, pero no teníamos ni acceso a un vídeo, pero sí en audio. Y luego, cuando ya hubo material suficiente, seleccionamos los diálogos que nos parecían más interesantes y el guión fueron los diálogos. Y luego, en el rodaje, ellos se aprendieron los diálogos de memoria, pero como eran cosas que ellos mismos habían dicho, yo creo, no solo las aprendían con facilidad, era su manera de hablar, sino que además las decían con la misma naturalidad, más o menos, con las que las habían dicho cuando las habían improvisado. ¿Se entiende esto, no? Por lo cual yo creo que los actores tienen mucha frescura y naturalidad en la película. Y ellos mismos eligieron las tomas. Me decía Diana hace un momento, y no había conflictos. Claro, muchas tomas eran de una sola persona, y solo la elegía la persona. O sea, no es que el colectivo de actores eligieran las tomas, sino que cada actor elegía las suyas. Y si había, como pasa, claro, muchas veces, dos actores en una sola imagen, pues entonces, oye, se ponían de acuerdo, no hubo ningún problema. Pero fue un caso de democracia llevado a ultranza. Hasta el punto de que un amigo que me conocía mucho, tiempo después, cuando se puso la película, etc., me dijo una cosa que yo siempre recuerdo como la cosa más bonita que me han dicho a mí en mi vida de cineasta. Me dijo, esta película no parece que la hayas hecho tú. Y eso me llena absolutamente de orgullo, porque esa era mi idea, no quizá de una manera tan precisa, pero es decir, dejar hablar a los otros y dejar expresarse a los otros, ser simplemente un elemento, una especie de, no sé, de inductor, como el catalizador en una reacción química, que es necesario para que la reacción se produzca, pero que los que reaccionan son otros elementos. Yo creo que yo jugué un papel importante en la película, no fui pasivo, pero mi voluntad era no intervenir. En todo caso, sostener el ánimo, porque claro, la película... Fijaos que como los actores trabajaban en otras cosas, porque casi no les podíamos pagar nada, durante las improvisaciones, no durante el rodaje, no fueron continuas, pero estuvimos
agarraos, 9 meses haciendo las improvisaciones. O sea, que la gestación de la película fue como la gestación de un bebé. No, es así. Luego la película se rodó bastante rápido porque, ya digo, se habían aprendido los diálogos de memoria. Y se rodó pues, en 30 o 40 días, lo que se tarda en un rodaje normal, o lo que se tardaba entonces en un rodaje normal. Entonces, eso es lo que puedo decir de las 3 películas, o incluso de los cortos, ya lo he dicho. De los cortos, que son cortos de aficionados y que son cortos de una persona jovencísima. De Contactos, que es una especie de bofetada al gusto del espectador, una película provocadora y una película que pretende hablar del franquismo cuando no se podía hablar del franquismo, o sea, hablar de una manera en clave, por así decir, o poco menos. Hablar de manera hermética, pero hablar. Y luego de Con uñas y dientes, pues eso, la voluntad de, un poco como si fuera un recordman, un poco como si fuera un deportista, como si quisiera correr los 100 metros más rápido que nadie, hacer la primera película que tratara libremente de los conflictos laborales y en símbolo, porque también hay un elemento simbólico muy claro, creo que todo el mundo lo ve. Ahora ya, como han pasado 50 años, ya menos, pero cuando se estrenó todo el mundo lo veía. Un elemento simbólico de la transición, hacer una especie de simbolismo de la transición, claramente. Y efectivamente, Contactos podrá ser una película, Con uñas y dientes podrá ser una película mala. De hecho, tuvo bastantes malas críticas. Pero es la primera película en el tiempo que se hizo sobre la transición y sobre conflictos laborales. Y luego tampoco se hicieron muchas. Hay una película de Javier Macua que sucede en un manicomio que es muy buena, que se llama Tú estás loco, Briones. Está la película de Bardem, que también me parece muy buena, 7 días de enero, y hay algunas más, pero no se hicieron muchas películas sobre los conflictos políticos y laborales en España. No hay un corpus. Es curioso eso. Bueno, pues la más antigua es Con uñas y dientes, año 77, verano del 77. Y luego de Cuerpo a Cuerpo, pues lo que he dicho. Ah, sí. No, sí puedo contestarla, debería haberla contestado. Sí, Guadalupe, que es mi compañera, me ha acompañado toda mi vida. Llevamos ya, no sé, quizás 60 años juntos, no sé si tantos, pero bueno. Como he dicho, después de un intento fallido de hacer cine en 8 milímetros a los 17, incluso puedo contar una anécdota íntima, no sé si será demasiado íntima, pero bueno, me ha venido a la mente de repente. Hice en el verano del 66, con 18 años recién cumplidos, hice el documental sobre las ferias. Entonces, el documental se puso, Santander, una ciudad de provincias, una ciudad pequeña, pero con ciertas actividades culturales, no había universidad, no había nada, pero bueno, estaba el Ateneo. Y yo, por poner la película en algún sitio, contacté con la gente del Ateneo y efectivamente me la pusieron. Y se puso en el Ateneo y yo la presenté. Y creo que fue el 4 de septiembre del año 66, que es el cumpleaños de Guadalupe, es el cumpleaños de mi mujer. No nos conocíamos, pero ella, como formaba parte del grupo de teatro de aficionados del Ateneo, estuvo presente en la proyección. Yo no la conocía. Y me vio, yo no la vi a ella, pero ella me vio por primera vez en esa presentación. Luego yo conecté con el grupo de teatro del Ateneo e hice José Luis, donde el protagonista, Javier Vega, es un primo carnal mío que quería ser escritor, yo había conectado con él, y que él protagonizó la película y también hizo el guión. Yo siempre he procurado, y tiene que ver con lo de Cuerpo a Cuerpo, que el actor protagonista sea a la vez el guionista, para que se meta en el personaje, siempre que ha sido posible. Eso al final lo desarrollé al máximo en Cuerpo a Cuerpo, donde todos los actores son guionistas, cada uno es guionista de su personaje. Entonces, con José Luis con Javier Vega, que no era del grupo de teatro del Ateneo, que yo lo conocía por ser primos carnales, vamos, él me conocía a mí desde que nací, porque es un poco mayor que yo, 6 o 7 años mayor que yo. Y entonces él, con el grupo de teatro del Ateneo, hicimos José Luis. Y ahí estaba Guadalupe. Y Guadalupe aparece como una figura de fondo en José Luis. De hecho, su hermana, tenía una hermana, y es un poco la protagonista femenina de la película.
Pero luego a continuación hice Tiempo de Busca, donde ella es la protagonista y donde ella hizo ya el guión. Y así fue como la conocí. Y una vez me dijo Guadalupe, muchos años después, que cuando me vio presentar las ferias, pues bueno, se quedó conmovida, porque yo era y todavía soy tartamudo. Fijaos, soy un señor que se ha ganado la vida durante 35 años dando clases de cine y soy tartamudo. Lo que pasa es que cada vez, quizá menos, lo era más cuando tenía 18 años. Y dice que le gustó mucho ver a un tartamudo hablando en público, porque luchaba contra su limitación. Así que ya ese día Guadalupe se fijó en mí. Luego ha habido un señor que también ha sido muy importante para mí, Rubén García, que hizo una tesis doctoral sobre mi trabajo. Ha trabajado mucho, estuvo en mi casa revisando papeles. Bueno, es un señor, ahora es profesor en Valparaíso, en Chile, pero ha trabajado mucho sobre mí. En fin, fue el editor de dos de mis libros, etc. Lo comento porque parece ser que descubrió que la sesión del Ateneo no fue el día 4 de septiembre, como yo pensaba, el día del cumpleaños de Guadalupe, sino el día 5. Así que el historiador estropeó el romance, pero bueno, pero sea como sea, eso me dijo Guadalupe, es curioso, ¿eh? Sí, quitando de esas primeras películas, ya lo es en Tiempo de Busca, absolutamente, y luego lo ha sido prácticamente siempre. Está en todas las películas, en mayor o menor medida. En Con uñas y dientes, por ejemplo, no es la protagonista, pero también aparece. Es el otro personaje femenino. Sí, sí. Y aunque hemos dejado el cine ya hace 40 años, pero seguimos juntos.